Ya sé, para los estudiantes de español, por y para es uno de los temas muy difíciles porque pensamos que significa for en inglés, pero realmente no es cierto. Así que hoy vamos a identificar cuándo usar por y para y vamos a ver unos ejemplos para que esta lección te quede más clara. Bienvenido a Anytime Español. Yo soy Jeff. Y yo soy Darcy y vamos a ver las reglas del uso de por y para. Y lo que puedo recomendarte es aprender bien la regla y usarla sin errores antes de que aprendas lo siguiente. Exactamente. Entonces vamos a empezar con para. Hay 6 razones para usar para. Número 1. Uso. Estos lentes son para ver mejor de noche. Practico español para hablar con fluidez. Número 2. Plazo fijo. Tengo que terminar este proyecto para el viernes. Necesito encontrar trabajo para junio. Número 3. Opinión. Para mí, lo mejor sería viajar este año. Para él, la película no fue tan buena. Número 4. Destinatario. Este regalo es para Juan. Preparó una comida especialmente para mí. Número 5. Destino. El próximo mes vamos para Japón. Voy para el gimnasio. Número 6. Comparación con un estándar. Para su edad, es muy inteligente. Hace mucho frío para esta época del año. Y por otro lado, por es un poco más complicado. El problema es que los estudiantes de español aprenden que por y para significan for en inglés. Pero por solamente significa for cuando se usa antes de una cantidad de tiempo. Por ejemplo, veo televisión cada noche por 1 hora. Aquí hay 7 razones más para utilizar por. Número 1. Modo. ¿Por qué no quieres ir al gym? ¿Por flojera? Por tener tanta hambre, se comió toda la pizza. Número 2. Intercambio. Dame tu bicicleta por mi celular viejo. ¿Me cambias 5 billetes de 100 por uno de 500? Jim está enfermo hoy, así que estoy trabajando por él. Número 3. Periodicidad. Corremos 3 veces por semana. Las entregas de reportes son por las tardes. Número 4. Voz pasiva. La ventana se abrió por el viento. La comida fue servida por el mesero. Número 5. Lugar aproximado. Estoy segura que el restaurante está por aquí. ¿Por dónde vives? Por la colonia Roma. Número 6. Medio. Me encanta recibir tarjetas por correo. Si la transacción se realizó por la aplicación. Número 7. Precio. Compré esta chamarra por 100 pesos. La cena costó 300 pesos por persona. Número 8. Es un bonus. Gracias va seguido de por más infinitivo. Gracias por venir a verme. Uy, gracias por ayudarme a entender español. Con esto nos queda mucho más claro, pero veamos este tip. Para es como una flecha. Imagina que se direcciona a una persona a un lugar. Por ejemplo, vamos para Madrid. Este regalo es para Juan. Por es como una balanza. Piensa en una situación por otra. Es como una equivalencia. Compré la televisión por $100. Paseamos por el parque. Bueno, eso es todo. Realmente entiende las reglas y practica uno por uno antes de continuar. ¿Cuáles son los problemas que tú has tenido con por y para? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darnos un like y suscríbete para que no te pierdas otros videos. Pero si tienes más dudas, pues aquí estamos. Hasta la próxima.